Examen teórico del tercer parcial. Integrantes del equipo: Carrillo Jacobo, Edgar; González Santos, Jorge Francisco; Mesa Cruz, Axel Yair; Uca Hernández, Félix Alberto. Tipos de engranes básicos. Engranes rectos. Tienen dientes paralelos al eje de rotación y se emplean para transmitir movimiento de un eje a otro paralelo. De todos los tipos, el engrane recto es el más sencillo. Engranes helicoidales. Poseen dientes inclinados con respecto al eje de rotación y se utilizan para las mismas aplicaciones que los engranes rectos. Y cuando se utilizan en esta forma, no son tan ruidosos. Debido al engranado más gradual de los dientes durante el acoplamiento. Asimismo, el diente inclinado desarrolla cargas de empuje y pares de flexión que no están presentes en los engranes rectos. En ocasiones, los engranes helicoidales se usan para transmitir movimiento entre ejes no paralelos. Engranes cónicos. Presentan dientes formados en superficies cónicas. Se emplean sobre todo para transmitir movimiento entre ejes que se intersectan. Los engranes cónicos en espiral se cortan de manera que el diente no sea recto, sino que forme un arco circular. Los engranes hipoides son muy similares a los engranes cónicos en espiral, excepto por el hecho de que los ejes están desplazados y no se intersectan. Tornillo sin fin. El sentido de rotación del gusano, también llamado corona de tornillo sin fin, depende del sentido de rotación del tornillo sin fin y de que los dientes del gusano se hayan cortado a la derecha o a la izquierda. Los engranes de tornillo sin fin también se hacen de manera que los dientes de uno o de ambos elementos se envuelvan de manera parcial alrededor del otro. Dichos engranes se llaman engranes de envolvente, simple o doble. Los engranes de sinfín se emplean sobre todo cuando la relación de velocidad de los dos ejes son muy altas. Nomenclatura del engrane recto. El círculo de paso es el círculo teórico en el que por lo general se basan todos los cálculos. Su diámetro es el diámetro de paso. Los círculos de paso de un par de engranes acoplados son tangentes entre sí. Un piñón es el menor de los dos engranes acoplados. A menudo el mayor se llama rueda. El paso circular P es la distancia medida sobre el círculo de paso, desde un punto en un diente a un punto correspondiente en un diente adyacente. De esta manera, el paso circular es igual a la suma del espesor del diente y del ancho del espacio. El módulo M representa la relación del diámetro de paso con el número de dientes. La unidad de longitud que suele emplearse es el milímetro. El módulo señala el índice del tamaño de los dientes en unidades del sistema internacional. El paso diametral P está dado por la relación del número de dientes en el engrane respecto del diámetro de paso. Por lo tanto, es el recíproco del módulo, debido a que el paso diametral se utiliza solo con unidades del sistema inglés. Se expresa en dientes por pulgadas. La cabeza, adendum, se determina por la distancia radial entre la cresta y el círculo de paso. La raíz de adendum, B, equivale a la distancia radial desde el fondo hasta el círculo de paso. La altura, o profundidad total HT, es la suma de la cabeza adendum y la raíz de adendum. El círculo de claro es un círculo tangente al círculo de la raíz de adendum del engrane acoplado. El claro C está dado por la cantidad por la que la raíz de adendum en un engrane dado excede la cabeza adendum de su engrane acoplado. El huelgo se denomina mediante la cantidad por la cual el ancho de espacio de un diente excede el grosor o espesor del diente del acoplamiento medido en los círculos de paso. Nomenclatura de engrane cónico recto. Aunque por lo general estos engranes se hacen para un ángulo del eje de 90 grados,
se producen casi para cualquier ángulo. Los dientes se funden, fresan y generan. Solo los dientes generados se consideran exactos. El paso de engranes cónicos se mide en el extremo mayor del diente y tanto el paso circular como el diámetro del paso se calculan de la misma manera que en los engranes rectos. Observe que el claro es uniforme. Los ángulos de paso se definen por los conos de paso que se unen en el ápice y están relacionados con los números de dientes, donde los subíndices P y G se refieren al piñón y a la corona, respectivamente, en donde gamma minúscula y gamma mayúscula son respectivamente los ángulos de paso del piñón y de la rueda, donde n testada es el número virtual de dientes y P es el paso circular medido en el extremo mayor y en los dientes. Los engranes cónicos de dientes rectos estándares se cortan con un ángulo de presión de 20 grados. Su cabeza adendum y su raíz dedendum son desiguales y sus dientes son de profundidad completa. Esto incrementa la relación de contacto, evita que sean más delgados en base a que el diámetro de paso e incrementa la resistencia del piñón. Nomenclatura de engrane helicoidal. Se emplean para transmitir movimiento entre ejes paralelos. El ángulo de la hélice es el mismo en cada engrane, pero uno debe ser hélice derecha y el otro hélice izquierda. Si se corta una pieza de papel con la forma de un paralelogramo y se enrolla alrededor de un cilindro, el borde angular del papel se convierte en una hélice. Si este papel se desenrolla, cada punto del borde angular genera una curva involuta. La superficie que se obtiene cuando cada punto del borde genera una involuta se denomina helicoide involuta. Las líneas A, B y CD son las líneas centrales de los dos dientes helicoidales adyacentes, tomados en el mismo plano de paso. El ángulo PSI representa el ángulo de la hélice. La distancia AC está dada por el paso circular transversal PT en el plano de rotación, que suele llamarse paso circular. La distancia AE es el paso circular normal PN. La distancia AD se denomina paso axial PX. Nomenclatura de tornillo sin fin. El ángulo de la hélice en el tornillo sin fin, por lo general, es muy grande y el de la rueda helicoidal muy pequeño. Debido a esto, es habitual especificar el ángulo de avance en el sinfín y el ángulo de la hélice G en la rueda. Los dos ángulos resultan iguales para un ángulo entre ejes de 90 grados. El ángulo de avance del sinfín es complemento del ángulo de la hélice del sinfín. Al especificar el paso de los engranajes de sinfín, se acostumbra a expresar el paso axial PX del sinfín y el paso circular transversal PT, que a menudo se conocen simplemente como paso circular de la corona acoplada. Estos son iguales si el ángulo entre ejes mide 90 grados. Para conocer a fondo la geometría de los engranes y en concreto de los engranes cónicos, es necesario definir antes una serie de parámetros y elementos que ayudarán a comprender la estructura básica de los engranes y su funcionamiento. En las definiciones geométricas se encuentran: rack es un engrane con dientes distribuidos a lo largo de una línea recta usado para transmitir movimiento en línea recta. Circunferencia primitiva es la circunferencia a lo largo de la cual engranan los dientes con relación a la circunferencia primitiva. Se determina todas las características que definen los dientes de los elementos en los dientes de los engranes. Número de dientes Z es el número de dientes que contiene la circunferencia completa del engrane. Es fundamental para calcular la relación de transmisión. Relación de transmisión U es la relación que existe entre el número de dientes de la rueda y el piñón. Módulo M es una característica de magnitud definida como la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes. Para que dos engranes puedan engranar perfectamente deben tener el mismo módulo. Tooth spaces. Los espacios entre dientes son los intervalos entre los dientes en los que entran los dientes de la pareja del engrane durante el movimiento de rotación. Por consiguiente, es necesario definir los planos principales, los cuales se pueden encontrar. Plano axial. Un plano axial puede ser cualquier plano que contenga el eje de engrane y un punto dado. Plane of axis.
son los planos que contienen los ejes de los engranes en caso de ser coplanarios. Coplanario se refiere a si todos los puntos se encuentran en el mismo plano. Plano primitivo es el plano perpendicular al plano axial y paralelo a las superficies primitivas de los engranes. Plano transverso es un plano perpendicular al plano axial y el plano primitivo. Plano normal es un plano a la superficie del diente en el punto de referencia o paso y perpendicular al plano de referencia. Plano de rotación puede ser cualquier plano que sea perpendicular al eje del engrane. Como siguiente apartado, se definen los parámetros relacionados con los dientes. Los más destacables son dientes en envolvente. Son aquellos en los que el perfil de un plano transverso es la involuta de un círculo. Círculo base es el círculo a partir del cual derivan los perfiles de la envolvente de los dientes. Diámetro base es el diámetro del círculo base. Diente coronado tiene superficies modificadas en el sentido longitudinal para producir contacto localizado o evitar el contacto en sus extremos. Esto puede ser aplicado a cualquier tipo de dientes. Ángulo de presión es el ángulo en un punto de paso entre la línea de presión que es normal a la superficie del diente y el plano tangente a la superficie de referencia, normal al perfil del diente. El ángulo de presión se emplea también en la descripción y especificación de las herramientas usadas para cortar y generar dientes de engranes. Ángulo de perfil es un ángulo de un punto específico de referencia entre una línea tangente a la superficie del diente y la línea normal a la superficie de pitch o de referencia. Esta definición es aplicable a todos los tipos de engranes en los cuales se puede definir una superficie pitch. El ángulo de perfil proporciona la dirección de la tangente del perfil del diente. Paso es la distancia entre un punto de un diente y el mismo punto en el diente adyacente. Es una medida de longitud y se puede medir en línea o en curva. Como siguiente apartado, existen diferentes normas para engranes. Para la fabricación de engranes existe una gran variedad de normativas que depende, sobre todo, de la zona del mundo en la que uno se encuentre. Entre las más destacables son AGMA, ISO y DIN. Son normas comúnmente empleadas para el diseño, acotación e inspección de los engranes cónicos. Norma AGA es un grupo comercial de las empresas de fabricación de engranes. Tiene como misión establecer un estándar sobre el diseño, la fabricación y explotación de los engranes tanto para Estados Unidos como gran parte del mundo. Normas ISO es una organización no gubernamental compuesta por miembros de varias organizaciones y estándares. En la actualidad posee miembros de más de 150 países en el mundo. El software de ISO facilita la implementación, automatización y mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad, gestión ambientales, de riesgo, seguridad y responsabilidad social. Normas DIN. Las normas DIN son estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos en Alemania. Tiene como finalidad fomentar, organizar y dirigir actividades de normalización en beneficio de la sociedad. Hola, soy Carrillo Jacobo Edgar. Me toca hablar de la parte del acoplamiento de los engranes cónicos rectos. Anteriormente ya vimos lo que son sus características, ya vimos la parte que consiste en todos estos engranes. Sin embargo, lo fundamental de todos estos engranes es el acoplamiento para su funcionamiento. El diseño de un acoplamiento de engrane cónico recto se divide en dos decisiones, las decisiones a priori y las variables del diseño. Dentro de estas decisiones a priori tenemos su funcionamiento, el factor de diseño, el sistema de dientes y el número de dientes. En las variables de diseño tenemos el paso y ancho de cara, número de calidad, material del engrane, dureza del núcleo y superficie. Material del piñón, dureza del núcleo y superficie. Desarrollando un poco estas decisiones, el funcionamiento tiene dentro de su propia decisión en qué parte lo vamos a utilizar. El factor de diseño es el que más amplio está, ya que este se hace a través de unas ecuaciones que posteriormente lo vamos a mencionar. Los sistemas de diente y el número de dientes igual
ha sido la parte que hemos estado trabajando o que se ha visto durante los capítulos. Por lo menos está en el libro y se hace mención anteriormente a estos capítulos, al igual que el paso y ancho de cara, número de calidad, los materiales. El material tiene una parte más específica, dado que no se mencionan los aceros específicos dentro de esta norma, pero se indican las durezas obtenibles mediante los tratamientos térmicos como endurecimiento completo, carburizado y endurecimiento superficial. Todos estos resultados del endurecimiento completo dependen del tamaño, o sea, del paso diametral. Y de aquí los otros dos materiales que partimos del mismo concepto que nos mencionan estas normas, la norma ACMA, podemos ahora sí pasar a los factores. Los factores se determinan mediante varias ecuaciones y estos factores forman parte de la lista de decisiones a priori, como anteriormente se había comentado. Y iniciamos con el factor de sobrecarga, el cual tiene en cuenta una tolerancia para cualquier carga en exceso extremadamente aplicada a la carga transmitida nominal. Esta se hace a través de la tabla siguiente, que es la que aparece dentro de esta exposición. Después pasamos a los factores de seguridad. Este factor de seguridad SH constantemente se retoma en algunas de las ecuaciones y es que son los ajustes a la resistencia y no a la carga, y en consecuencia no se pueden utilizar para evaluar si la amenaza es por fatiga o por desgaste o por flexión. Después de la carga de seguridad SH se menciona los factores de seguridad KB, que estos tienen en cuenta el efecto de la carga del diente del engrane relacionado con la velocidad de carga y el aumento de esfuerzo que resulta. Esta o la ACMA utiliza un número de exactitud de transmisión QB para describir la precisión con lo que los perfiles de los dientes están espaciados a lo largo del círculo de paso, y el número de exactitud de transmisión se relacionan con el factor KB. Y a continuación utilizan esta gráfica con la que se determina el factor de QB. Tenemos al factor dinámico KB y la velocidad de línea de paso en el eje de las X. Posteriormente se hacen los ajustes de curva, que son las siguientes ecuaciones. En el libro y en la norma utilizan ambas. Va a depender del sistema de unidades, si vamos a estar en Estados Unidos o en el sistema internacional. Y esto es para determinar las velocidades en la línea de paso máxima recomendada, lo cual se relaciona con las abscisas de los puntos terminales de la curva, que para eso se utiliza la figura 1, que ha sido la anterior mencionada. De ahí pasamos a los otros factores, que son el factor de tamaño por resistencia a picadura, el factor de tamaño por flexión, el factor de distribución de carga y el factor de coronamiento por picadura. De igual forma tenemos aquí unas condiciones, las cuales se posicionan a través de lo que nosotros necesitamos y podemos calcular mediante todo esto expresado. Sin embargo, aquí en el factor de coronamiento por picadura nos menciona que los dientes de la mayoría de los engranes cónicos se coronan en la dirección longitudinal durante su fabricación para dar cabida a la deflexión de los montajes. Y tenemos aquí igual una condición para ver si son dientes coronados en forma adecuada o dientes más grandes no coronados. Después tenemos el factor de curvatura en el sentido longitudinal de resistencia a la flexión, que ese se utiliza directamente para engranes cónicos rectos y es una igualación. Después tenemos el factor de geometría de resistencia a la picadura, el cual se necesita la imagen 2, que es esta igual relación, donde tenemos que en el eje de las Y está el número de dientes del piñón contra
el factor geométrico del mismo. Después tenemos el factor de geometría de la resistencia a la flexión, que igual a partir de aquí se utilizan todas estas gráficas, el cual nosotros debemos seleccionar a partir de nuestros ejes y de lo que nosotros tenemos. Tenemos el factor de ciclos de esfuerzo de resistencia a la picadura, el cual podemos observar de nuevo que presenta la gráfica para dar cabida a las siguientes ecuaciones. De igual manera, en este aspecto, lo que se debe hacer es simplemente posicionar dentro de las gráficas en qué situación está nuestra CL, nuestra ZN, y generar este criterio para selección. Después, tenemos el factor de ciclos de esfuerzo de resistencia a la flexión. De misma forma, el comportamiento de todas estas ecuaciones parten de una gráfica donde se hacen los criterios a partir de la selección de lo necesario. Tenemos el factor de relación de dureza, el cual parte de la misma condición de generar este criterio de selección a través de la siguiente imagen. Y dentro del mismo factor, de igual forma se utiliza esta igualación a partir de la ayuda de la siguiente imagen. El factor de confiabilidad se utiliza la siguiente tabla, y a partir de esta tabla se va a generar el criterio para determinar nuestras ecuaciones de YZ y KR, que va a estar igualado a KR para generar el criterio respecto a la ecuación. Una vez terminado todos estos, se puede determinar que para los diseños lo más importante va a ser el factor con lo que nuestro sistema, que voy a regresar, lo más importante son nuestros factores, ya que el factor va a determinar cuál va a ser o el funcionamiento de este engrane acoplado, a manera de que se pueda considerar su tiempo de vida, tiempo de ciclo, todo lo que hemos estado viendo a través de este semestre. Y es aquí donde tiene la diferencia de cuáles son estas decisiones a priori, ya que definitivamente en las decisiones a priori de un acoplamiento va a sobresalir todos estos factores, y que todos estos factores se tienen que tomar a consideración para hacer un buen diseño de engranes cónicos rectos. También mencionaba en una parte del libro de que estos engranes cónicos, si bien son importantes, muchas veces se utilizan como modelo de diseño para después ser sustituidos por algunos otros engranes que dan mejor funcionamiento, por lo que se puede determinar que el engrane cónico recto es la base, y después, a partir de todas estas características que ya vimos a través de las exposiciones, dan sentido a por qué el capítulo se enfoca simplemente en este tipo de diseño. Y uno de los ejemplos más claros es el engrane cónico cerol, que funciona de mejor manera que el recto, porque no son tan grandes las cargas de empuje axial permisibles, al igual de otros engranes que tienen ventajas sobre este. Sin embargo, el recto es la base. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias. Tornillo sin fin. Bueno, uno de los principales y más usados mecanismos de transmisión en cualquier proyecto mecánico es el llamado tornillo sin fin. Dicho dispositivo está formado por un sistema de un tornillo con dentado helicoidal que actúa siempre como un elemento motriz, es decir, que tiene
siempre un eje que está en constante movimiento y este genera la transmisión a través de el mismo. Normalmente engranado con una rueda dentada, llamado piñón o corona, que actúa como elemento conducido, de tal manera que transmite el movimiento entre ejes perpendiculares entre sí. Por cada vuelta completa del tornillo, el engrane gira un diente, por lo que es un mecanismo capaz de ofrecer grandes reducciones de velocidad. Características del tornillo sin fin. Se emplea para transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes perpendiculares entre sí, es decir, 90 grados, a lo que es lo mismo transmitir un movimiento circular en el eje X al eje Y. Con ello se puede conseguir grandes reducciones en espacios reducidos. Ejemplo, una caja de transmisión que a través de un motor tienen un actuador lineal. Dicho de otra manera, por cada revolución del tornillo sin fin, la corona gira un único diente. Por lo tanto, para el giro completo del engrane se necesitarán tantas vueltas como dientes tenga dicho engrane. Es un mecanismo irreversible, es decir, la corona siempre actuará como un elemento conducido, nunca como un elemento motriz, ya que forzaría el mecanismo. Este hecho se trata de una ventaja cuando se desea eliminar cualquier posibilidad de que los movimientos de la rueda se transmitan al tornillo. Por contra, en los mecanismos los tornillos sin fin se generan bastantes pérdidas de energía por calor debido al razonamiento de sus componentes, por lo que tiene una gran pérdida de rendimiento. Los reductores de velocidad basados en su empleo no ocupan mucho espacio. Este hecho facilita su implementación en numerosos sistemas industriales. En la siguiente imagen observaremos el transporte del material a lo largo de un canalón mediante un tornillo sin fin. Esto es una de las muchas aplicaciones que se encuentran para este tipo de elemento mecánico, principalmente porque pueden transportar ya sea sustancias líquidas, sólidas, entre otras, que no requieran tanto flujo o caudal. Ahora veremos las ventajas. Son compactos, como se mencionó anteriormente, tienen una instalación en 90 grados en función de donde se transmitirá la fuerza electromotriz o donde se llevará a cabo el transporte del material. Es un diseño modular, o sea, fácil de instalar, dado que para diferentes situaciones, ya sea por distancias, pues podemos encontrar versatilidad. Soportes y apoyos simples. La simpleza del elemento pues permite prácticamente un diseño funcional sin tantos trenes de engranaje. Funciona para altas temperaturas, fácil hermeticidad, extremadamente versátiles, dosificador, mezclador o agitadores y varias zonas de carga y descarga. A continuación, las desventajas. No grandes tamaños, materiales no frágiles o delicados, materiales no abrasivos, mayores requerimientos de potencia, contaminación del material, volumen de material bajo y distancias hasta de 50 metros. Por último, la terminación del flujo del material. Bueno, tenemos el área de relleno de la canalón. Esto es igual a S igual a el tipo de carga por pi por el diámetro al cuadrado entre 2. El coeficiente de relleno de la sección menor a la unidad para evitar amontonamiento. Esto nos sirve para calcular el área que debería estar utilizando de manera eficiente nuestro tornillo sin fin para transportar correctamente las sustancias
Por último mostramos los elementos que conforman una configuración o instalación estándar para un tornillo sin fin, ya sea hermético, de transporte. Esto puede ser sólidos, líquidos. De igual manera sabemos, como lo explicamos al principio del punto, que estos tornillos igual se ocupan para reducciones de velocidad.